a los libros. Vamos a conversar en el primer bloque con Christopher Acosta, el autor del libro Plata como Cancha, que se ha presentado en esta segunda edición en estos días y que el día sábado va a presentarse en Trujillo. En Trujillo. Christopher, buenas tardes, bienvenido a Ensayo General. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, encantado de acompañarlos esta mañana, felicitarlos además por el espacio, por la cabina tan bonita, las instalaciones, primera vez que estoy por aquí, así que un gusto conversar con ustedes. Quiero comentar, antes de ir al libro, concretamente, la dedicatoria que hace en este ejemplar que viene para los compañeros de ANP. La dedicatoria es muy curiosa porque además Christopher dedica este libro, este ejemplar, para el equipo de ANP Radio con Aprecio como Cancha. Aquí está. Christopher, la historia de este libro y además todo lo que aconteció alrededor de la creación de este trabajo es compleja. ¿Podríamos, para los lectores que no han seguido el detalle, hacer un breve recuento de lo que significó para ti como periodista de investigación la preparación de este libro y las consecuencias que tuvo en su momento? Sí, claro. Yo publiqué este libro, Plata como Cancha, en el año 2021, en plena elección, en febrero del 2021. Es mi primer libro, digamos, mi primer trabajo periodístico en este formato, más de largo aliento. Y es en resumen, una biografía no autorizada de uno de los hombres más poderosos de este país, ¿no? Cuando el libro salió en el año 2021, proyectaba a Acuña como una posibilidad, ¿no? Como un personaje que tenía ya a sus espaldas una maquinaria importantísima de lealtades y un engranaje político empresarial que lo sostenía hacia una proyección, nacional, importante, ¿no? 5 años después, en el 2026, yo creo que Acuña llegó a cumplir, a acometer ese objetivo de convertirse en una figura de peso nacional, pero además también la elección última ha cerrado ese primer ciclo, si quieres, de su vida política, y esos últimos 5 años han contado su ascenso y su caída reciente en la última elección. El libro lo que hace es presentarle a la gente quién es este señor, más allá de las historias conocidas, ¿no? Se le conoce como un magnate, dueño de empresas dedicadas a la educación privada, y un político, digamos, dueño de su propia bancada, fundador de su propio partido. Pero ¿cuáles son las historias que preceden al personaje? Yo creo que a eso juega, y es lo que se propone el libro, de contarle a la gente en su real magnitud quién es César Acuña en toda su dimensión y en todo lo que abarca la palabra personaje, porque para mí no deja de ser un tipo con una serie de contrastes, y el libro juega a contar a la gente quién es este señor. ¿En qué momento decidiste, o sea, justo pusiste el foco en el personaje? ¿Cuándo lo conociste? Porque tú has estudiado en Trujillo, de repente ya tenías algo de historia y algo del olfato periodístico, ¿empezó a hacer que pongas el foco en él? Sí, de todas maneras. Yo creo que una cosa y otra están absolutamente vinculadas. Yo creo que cuando alguien se decide a escribir un libro, que es un trabajo como de largo aliento al que hay que dedicarle no solamente tiempo, sino a veces como forzarse en momentos a trabajar y a concluir un trabajo, digamos, con mayor proyección, yo creo que uno de los motores que nos lleva a hacer un trabajo de este tipo o una de las motivaciones es el nivel de apasionamiento que te genera el personaje, ¿no? Y cuando hablo de apasionamiento no hablo aquí necesariamente de subjetividades o algún tipo de menosprecio o animadversión con el personaje. Yo en algún momento he estado apasionado con el personaje desde el punto de vista que le he dedicado tiempo a conocer la historia de este señor, y tiene que ver directamente, como dices, con básicamente una coincidencia geográfica. Yo terminé mis estudios universitarios en Trujillo y me convertí en periodista el año en el que él se convirtió en alcalde en la ciudad. Y yo creo que ahí hubo un primer clic mío como periodista con la historia de este magnate convertido en alcalde, y es desde ese momento que yo empiezo a interesarme por esta figura política naciente, con mucha proyección, y es lo que me lleva desde ese momento, año 2006, por supuesto no en ese año a decidirme a contar su historia en un libro, pero sí a investigar en una serie de facetas la universidad, la familia, la fortuna, trabajos que yo he venido publicando en diferentes medios de comunicación desde ese momento, hasta que estas historias se reúnen, se actualizan, se vuelven a investigar en muchos casos para que se consoliden en este libro, ¿no? Sí, lo mencionas además que algunos capítulos fueron publicados en medios de comunicación. ¿En qué momento eres consciente, Christopher, de que te podía costar una
querella o asistir a los tribunales a partir Mira, de la... yo cuando estaba trabajando el libro, y en verdad a un círculo muy, muy pequeño, le contaba en lo que estaba trabajando, varias voces me advertían como que, oye, esto va a terminar va a terminar en un juicio, ten cuidado, es un personaje con mucho poder, es un personaje que puede llegar a ser peligroso. Pero te soy honesto, nunca lo calibré, no fue un determinante para hacer mi trabajo. Yo estaba y estoy absolutamente seguro de que cada una de las informaciones que el libro contienen tienen un sustento documental, testimonial detrás que me permite como periodista hacer las afirmaciones que el libro hace. Y desde esa seguridad, amigos, se trabajó el libro desde esas certezas periodísticas, ¿no? Incluso pese a tener esas advertencias de gente cercana sobre cómo podía reaccionar el personaje, conociéndolo como yo lo conocía, yo no veía mayor posibilidad de que esto ocurra. Por eso no dejó de sorprenderme que en efecto yo lo considero en verdad una salida política del personaje en medio de una elección, la demanda termine siendo procesada en medio de una elección, pero además teniendo el efecto que Acuña probablemente no hubiera querido nunca que tenga, que fue multiplicar la posibilidad de que el libro llegue a más gente y más gente conozca su historia. Entonces yo creo que fue una especie de boomerang para él esta demanda judicial, porque no proyectó que con eso le iba a dar tanta vitrina también a este trabajo. En términos de proceso, ¿cómo es que construyes la investigación? Nosotros que hemos leído el libro se ve que has hecho un trabajo de entrevista, un trabajo también de investigación documental, visitas, y ¿cómo es que llegas a construir esto tú como periodista especializado en investigación? Mira, a nivel de el trabajo, digamos, lo has dicho bien, esto está compuesto por un trabajo de trámites de solicitudes de acceso a la información pública, entrevistas on the record, off the record, revisión de archivos fiscales y judiciales, revisión de archivo periodístico de hace por lo menos 20 años para ir creando una cronología de en qué momentos de la vida pública de la ciudad de Trujillo empieza a aparecer este personaje. Y toda la información que recoge el libro, o gran parte de la información que recoge el libro, es de obtención propia para la investigación, ¿no? Hay solicitudes de acceso a la información pública que a mí me han permitido tener acceso a estados financieros de la universidad, a declaraciones juradas de César Acuña, a declaraciones de testigos y del propio Acuña en procesos judiciales y fiscales. Todas son informaciones que pueden ser documentadas y que son avaladas, digamos, no solamente en la manera en cómo fueron conseguidas, sino también porque existen copias y archivo actual en diferentes instituciones del Estado que recogen estas informaciones que el libro acumula, pero que además intenta narrar a manera de crónica para que esto parezca también, no una novela, como ha dicho César Acuña, que yo me he inventado una novela sobre su vida, sino que sea una experiencia más amable para el lector, ¿no? Que el lector vaya construyendo su propia versión de Acuña con todas las piezas que el periodista le va poniendo a su disposición. Creo que sí, se siente además porque tu libro empieza con este capítulo 1, cómo callar a un autor despojado, que es la historia sobre este libro que Acuña se reclama autor, digamos, se menciona como autor, pero el cierre es que de este acuerdo, de alguna manera entre privados, con una cantidad de dinero, y luego ahí aparecen estas frases pues, que hacen un poco las delicias del lector, ¿no? No es plagio, es copia, o más adelante en esta reunión con la gente a la que él convoca para iniciar su campaña, el de Plata como cancha para los alcaldes, ¿cierto? Christopher, un poco comparando el momento de violencia que se vive en la actualidad, que es un poco distinto al momento en que se escribe el libro, ¿tú en algún momento has sentido temor por tu integridad física a propósito de esta publicación? Mira, yo no sé si temor, pero uno como periodista tiene que tener sus cuidados. Entonces yo sí, digamos, dependiendo a dónde voy y en qué contextos, si hay una publicación reciente que he hecho o algo, sí te tomo algunas precauciones. Digamos, no ando como quisiera por la vida mirando al cielo, siempre con cierto nivel de precaución. Te mentiría si te dijera que en algún momento he sido agredido o he sido violentado de alguna manera. Física me refiero, porque digamos por las redes sociales
todo el tiempo hay gente que te dedica su cariño y su tiempo. Entre comillas. Yo no tengo en verdad mayor problema con eso, estoy absolutamente curtido de recibir ese tipo de comentarios en mis redes sociales. No suelo además leer muchos comentarios en redes sociales, sobre todo en tiempos tan polarizados como ahora, ¿no? En la que si un domingo tú publicas un informe o una investigación sobre el partido A, la gente del partido A te dice que eres del partido B, pero si el otro domingo publicas del partido B, la gente del partido B te dice que eres del partido A. Entonces terminamos los periodistas en una crisis de identidad, de no saber exactamente qué supuesto interés representamos. Entonces, no me ha ocurrido, espero que no ocurra. Yo estoy yendo a presentar el libro ahora en Trujillo, en un momento que además es un momento, yo creo que medio complicado, especial para la ciudad, en la medida que le ha respondido a un poder real con el voto, pero también sé que localmente hay mucha molestia, hay mucho fastidio por el pésimo resultado electoral que ha conseguido APP, ¿no? Justo una de las cosas que tú tienes en el libro, y no solo en Plata como Cancha, sino también en Presidentes por Accidente, son temas de alto impacto. Entonces, ¿cómo manejas la ética periodística para no caer en extremos también? Porque a veces los periodistas podríamos pasarnos. ¿Cómo manejas eso? Bueno, yo creo que no solamente en tema de libros, en general en cualquier pieza periodística, los periodistas sabemos que trabajamos en medio de... A ver, no hay manuales para hacer periodismo, pero sí hay convenciones mínimas de qué puede hacer y qué no puede hacer un periodista, ¿no? Últimamente ha habido mucho revuelo en redes sociales por un medio de comunicación que termina publicando un pasaporte o un documento de identidad de un menor de edad. Eso creo que está absolutamente claro que no se puede hacer, pero además un menor de edad que no tiene nada que ver, que su delito es ser el hijo de... entonces hay reglas mínimas que hasta el periodista más despistado o el joven practicante que empieza su carrera sabe que no se pueden hacer. Pero en el camino los periodistas vamos además entendiendo que tenemos compromisos que cumplir también, ¿no? Y cuando hablo de compromisos, no hablo de compromisos con los poderosos, sino acuerdos mínimos, por ejemplo, de confidencialidad, cuando una fuente te dice que lo que te está contando es off the record, o compromisos también de literalidad, cuando una fuente te declara públicamente y tienes que respetar absolutamente la declaración conforme te la ha dado. Entonces, hay, no quiero decir reglas, pero hay convenciones mínimas que los periodistas tenemos a la hora de hacer nuestro trabajo. Y yo creo que si algún impacto ha tenido esta publicación de la que estamos hablando ahora, es porque la gente ha encontrado que no es un libro, no es un compendio de insultos ni de adjetivos. La gente no va a encontrar en Plata como Cancha ningún agravio a César Acuña, no va a encontrar ninguna palabra dicha por mí que lo insulte o que mancille su dignidad, ¿no? El libro lo que hace es presentar hechos. Que al señor la exposición pública de esos hechos lo afecte en su intimidad, no me hace a mí responsable de agraviarlo, ¿no? A veces la verdad duele y la verdad está documentada en este libro, pero no es como lo ha querido dar a entender en algún momento César Acuña y la corte que lo acompaña. Esta no es ni una novela llena de mentiras, ni es un libro que lo insulte ni que lo agravie, ¿no? Yo le regalo un ejemplar de Plata como Cancha a quien encuentre un mínimo insulto o alguna mínima palabra que agravie al señor Acuña que haya sido dicha por mí en el libro, ¿no? Claro, está ahí el concepto de la cita fiel, por cierto, ¿no? Christopher, quería preguntarte, desde el momento en que Acuña retira ya su procedimiento, su querella, hasta la fecha, han pasado cerca de 5 años, 4 años. 4 años. ¿Has tenido algún tipo de contacto, no con él, obviamente, pero con el entorno de Acuña en estos tiempos? A ver, yo... en verdad no le guardo ningún rencor al señor César Acuña ni a su entorno por el asunto de la querella. Cuando hemos tenido encuentros fortuitos, casuales, lo he saludado, le he pasado la voz. A veces él intenta como no verte. Claro, voltea la cara, pero yo sí le paso la voz. Me lo he encontrado varias veces en el aeropuerto, yendo a Trujillo, que es la ciudad a donde él y yo nos toca volver cada cierto tiempo. Pero yo no tengo ningún rencor ni ningún tipo de sentimiento negativo contra el señor Acuña, ni antes ni después de la publicación del libro, ni antes ni después del asunto del juicio, ¿no? Yo no sé si él hacia mí sí, pero a mí me gustaría en algún momento, de la manera más honesta, tener la oportunidad de hablar con él y saber exactamente qué le ha disgustado del libro, porque quiero pensar,
y esto me lo han dicho también algunas fuentes, que la idea del juicio millonario por los 100 millones de soles no era suya, sino pues de esta corte de abogados que lo secundan y que le hacen pues toda la patería, ¿no? Entonces probablemente llevado por estos consejos él fue adelante con una demanda absurda, muy torpe, que estábamos seguros que íbamos a ganar absolutamente en segunda instancia, pero bueno, en el camino, como dices, él decidió retirar la demanda. Pero eso, no he tenido ninguna conversación con él ni con su entorno directo tras la publicación del libro ni del juicio. Pero sí te gustaría poder, por ejemplo, sentarte a entrevistarlo. Con él sí. Ya con los segundos, estos segundones que le han hecho creer cosas que no son, no tengo ningún interés, pero yo no tendré ningún problema de sentarme con César Acuña, entrevistarlo, hablar sobre el libro, sobre lo que él quiera, ¿no? Porque él en esa campaña se mostró muy cercano con los influencers, con esos streamers jóvenes, ¿no? Que además le costó, ¿no? Renzo, nuestro productor, debe saber, no vino por acá, no han venido por acá. Pero que además le costó tanto, ¿no? Porque esta imagen del sí, huevo, porque la gente pues no es tonta y sabe perfectamente que el señor Acuña evitó durante toda la campaña, durante esos casi 4 meses de campaña, evitó sentarse en cualquier set de televisión o con cualquier periodista medianamente informado que le iba a hacer las preguntas que le tenía que hacer. El señor Acuña y Alianza para el Progreso se convirtieron en los últimos años en una especie de gobierno parásito que vivió chupándole la sangre a cualquier gobierno de turno que el Congreso destinara o le delegara el poder, ¿no? Lo ha hecho con Dina Boluarte, lo ha hecho con Geril, probablemente lo está haciendo ahora también con Balcázar, pero se fue apropiando de alguna manera de cuotas de poder durante estos gobiernos a cambio de soporte político en el Congreso. Entonces, buena parte de lo que ha conseguido electoralmente, yo creo que está explicado en la presencia absoluta que ha tenido en los últimos gobiernos, ¿no? De esos años. Cristian. Christopher, discúlpame. Plata como Cancha ha llegado a 20.000 ejemplares. Vendidos. Y eso no sabemos cuántos habrá otras ediciones, ¿no? Pero ahora acabas de sacar esta edición de bolsillo. ¿Qué es esta, Marina? Mira. ¿Qué es esta? A ver. Esta edición de bolsillo. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes periodistas en el traslado desde la investigación en televisión que tú haces, la investigación periodística, hasta llegar al libro, que además está súper bien contado? Yo creo que, a ver, si yo me decidí a escribir el libro es porque sentía que había, pese a mi trabajo periodístico previo, que contaba algunas cosas muy puntuales y hechos de potencial corrupción o de conflicto de intereses en torno a los negocios, la familia, la fortuna, la Universidad de César Acuña. Yo creo que había muchas historias que daban para más, para ser contadas a mayor profundidad, como un mayor tiempo de trabajo, y esas historias aún no resueltas o actualizadas son las que terminan llevándome a escribir el libro, ¿no? Entonces yo creo que cada periodista debería encontrar temas que le generen una real motivación o pasión por conocer, porque digamos, yo les cuento una infidencia, pero después de publicar Plata como Cancha, a mí se me propone escribir un libro de otro personaje, otro político, que a mí no me generaba absolutamente nada. Entonces yo creo que si el tema o el personaje no te apasiona de alguna manera, no te causa un interés real, hacer algo como por encargo, por lo menos, a ver, yo estoy seguro que hay escritores y periodistas que probablemente como un trabajo absolutamente digno lo pueden hacer. En mi caso no funciona así. Yo tengo que tener algún tipo de conexión especial con el personaje para que esa motivación sea la gasolina o el combustible para hacer el trabajo. Me pasó también con el otro libro que acabas de mencionar. Habían muchas historias que contar sobre Pedro Castillo y sobre Dina Boluarte, y este episodio de transición tan violenta y tan compleja que fue el golpe de estado de Pedro Castillo y el momento en que Dina Boluarte asciende. Era otro momento que además no estaba del todo contado, y que los hilos narrativos de esa historia tienen que ver con la traición, que es otra fotografía, creo yo, del alma humana tan común entre las personas, ¿no? Entonces creo que tenía esos elementos que permitían también meterse a explorar y a investigar una historia. Entonces, por lo menos me pasa a mí que para meterme a escribir o a proyectarme a un trabajo de este tipo que te requiere tiempo y dedicación
y perseverancia, tiene que haber pues por lo menos una conexión con la historia, con los personajes que sean el combustible para meterle ganas, ¿no? Christopher, nuestro productor Renzo, nos está indicando que nos queda solamente un minutito. Tómate unos segundos para invitar al público de Trujillo a la presentación de este sábado y que haya aplausos como cancha. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes primero por la invitación aquí a ANP Radio. Este sábado a las 7 de la noche estoy presentando Plata como cancha en la Feria del Libro de Trujillo. Mira tú que el libro tiene 5 años, los acaba de cumplir en febrero, y es la primera vez que lo voy a presentar en Trujillo. Ajá. El libro en el año 2021 se publica en medio de la pandemia, no había reuniones presenciales, personales. Cuando eso empieza a levantarse, yo he tenido la oportunidad de hablar y presentar el libro en algunas otras ferias y festivales en el país, pero va a ser la primera vez, y además en un momento especial, creo yo, en que voy a presentar el libro en Trujillo. Me hace mucha ilusión estar allí con los lectores locales, así que sábado 7:30 en la Plazuela El Recreo estaré en la Feria del Libro de Trujillo conversando con ustedes y por supuesto firmando algunos ejemplares. Muy bien, Christopher, muchísimas gracias, amigos de Ensayo General de ANP Radio. Hemos conversado con el periodista Christopher Acosta, autor del libro Plata como cancha. Este sábado la presentación en Trujillo, todos invitados. Vamos a hacer una pausa, Marinés, y regresamos con el segundo bloque de nuestro programa. Muchas gracias, Christopher.